Y el día viernes vamos a tener el cuestionario de estequiometría, ¿sí? Así es que ya en un ratito empezamos con los ejercicios. Como les dijo la profe, hoy veremos la segunda parte de estequiometría. Vamos a continuar con la resolución de los ejercicios que se vio la semana pasada, la teoría y los ejercicios de la semana pasada. Vamos a comenzar con el ejercicio 5, que me da, este ejercicio va a tratar sobre pureza y rendimiento. ¿Qué me dice? Me dice, el carburo de silicio es una sustancia dura utilizada como abrasivo y se prepara calentando dióxido de silicio y carbono a temperaturas elevadas. Y me da la reacción, dióxido de silicio, si ustedes ven me ponen en sólido, más carbono, ese que está entre paréntesis se refiere a sólido, más esta reacción, estos reactivos, reaccionan dándome como producto carburo de silicio sólido más monóxido de carbono gaseoso. Si lo ven, está escrito con entre paréntesis como la G. Me dice, averiguar la masa en gramos de carburo de silicio que se obtendrá cuando reaccionen 18 gramos de dióxido de silicio, la pureza al 60%, y 9 gramos de carbono a la pureza al 50%, si el rendimiento de la reacción es del 80%. ¿Cuál es la recomendación primera acá, en este tipo de ejercicio? En este tipo de ejercicio nosotros podemos observar en el enunciado que nos da datos de cuánto es la masa en gramos de los dos reactivos que intervienen en esta reacción y me da, bueno, y me dice que tengo que aplicar el rendimiento. Y me habla de pureza también. Entonces, esto es lo que tengo que aplicar en la resolución de mi ejercicio. Cuando yo leo el ejercicio y me dice que me da como datos los datos de los reactivos, de dos de los reactivos, el primer cálculo que tengo que sacar es el reactivo limitante, que es el que tengo que conocer. Bueno, vamos a seguir con la solución del ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Según los pasos, como dijo la profe Marina, vamos a hacer para hacerlo de una solución en forma ordenada, vamos primero a escribir las ecuaciones. Escribimos la ecuación con las fórmulas químicas correctamente, porque esto depende fundamentalmente para la resolución, para el cálculo de las masas molares. Escribo la ecuación química. Luego de escribirla según lo que me dieron, voy a equilibrar esta reacción. Me dice que tengo dióxido de silicio más carbono, dióxido de silicio sólido más carbono sólido, que se lleva a cabo la reacción y me da como producto carburo de silicio más monóxido de carbono gaseoso. Empiezo a equilibrar la ecuación tomando cuántos átomos de silicio tengo. Si tengo en el lado del reactivo un silicio, observo cuántos átomos de silicio tengo en los productos. Tengo 1 y 1. Entonces ahí está, hago el balanceo de los átomos de silicio en los reactivos y en los productos. Ahora vamos a observar con el carbono. ¿Cuántos carbonos tengo del lado de los reactivos? En el lado de los reactivos tengo 1. Y del lado de los productos tengo 2. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a probar y pongo un 2 del lado de los reactivos. Entonces, ahora
Continúo. Tengo 2 carbonos del lado de los reactivos y 2 carbonos del lado de los productos. ¿Qué hago? Ahora voy a observar los oxígenos. El oxígeno tengo 2 oxígenos, 2 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos. Y del lado de los productos tengo solo 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que colocar este coeficiente estequiométrico, que es el 2, adelante del monóxido de carbono. Pero si yo pongo ese 2 adelante del monóxido de carbono, se me desequilibra la cantidad de carbonos que tengo del lado de los productos. Si yo tenía 2 y 2, ahora tengo 3 del lado de los productos. Entonces, el primero 2 que puse, lo voy a cambiar por un 3. Y ahí es donde me va a quedar la ecuación equilibrada. De todas maneras, en la diapositiva siguiente lo tenemos ahí todo explicado para que lo vean bien. Y de esta manera es como se va a ir completando la tabla. ¿Qué coloco en las tablas? Los datos y las incógnitas. Me dice que tengo 80% de rendimiento al 80%. Me dice que yo en mi reactor estoy colocando 18 gramos de dióxido de silicio. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es aplicar la pureza. ¿Qué me quiere decir que tiene un 60% de pureza? Que solo que el 18 gramos del 100, solo el 60% es puro, que solo el 60% de esa masa es lo que me va a reaccionar. Y me da la cantidad de masa que yo voy a poner en el reactor de carbono, que son 9 gramos. Pero me dice que también tiene una pureza del 50%, entonces también aplico el 100% de esos 9 gramos. O sea que la masa que realmente me va a reaccionar son 4,5 gramos. Lo que me está pidiendo es la masa en gramos del carburo de silicio, que es el producto que voy a obtener después de poner estas 2 masitas en mi reactor. No coloco nada, si ven abajo las columnas, vamos poniendo los datos de cada uno de los reactivos y abajo la columna de los productos. Y como el monóxido de carbono no me habla, no me dice nada en el ejercicio, en el enunciado, lo coloco. Calculo las masas molares, ya vamos a calcular los moles, vamos a averiguar cuál es el reactivo limitante y se coloca en forma clara cuál es la solución y la respuesta a lo que me está contando el ejercicio. Sigamos, Mari. Entonces, en el paso 2 me decía que tenía que equilibrar la ecuación y se debe verificar la ley de conservación de masa. Yo lo que tengo que verificar es que hayan tantos átomos de cada uno de los elementos químicos del lado de los reactivos, tiene que ser igual a la cantidad de átomos del lado de los productos. Entonces, ahí balanceamos la ecuación como recién les expliqué. Primero, pusimos un 2 en el lado carbono para poder equilibrarlo, pero como teníamos otra cantidad de oxígeno, tuvimos que poner de nuevo. Y esa fue la ecuación equilibrada, la que tenemos allá abajo, que es la que nosotros ponemos. Ese número que está en celeste es el coeficiente estequiométrico. Esa es la cantidad de moles que nosotros ponemos en nuestra reacción química. ¿Cómo se lee esta reacción química? Se lee que yo tengo un mol de dióxido de silicio sólido que reaccionan con 3 moles de carbono sólido, reaccionan para dar carburo de silicio sólido, 1 mol, más 2 moles de monóxido de carbono gaseoso. Sigamos, Mari. Lo que cambiamos cuando equilibramos y balanceamos las ecuaciones químicas son los coeficientes estequiométricos. Estos números resaltados en otro color adelante. No cambiamos los subíndices de las fórmulas químicas. Eso es importantísimo, porque de eso depende para la resolución del ejercicio. Tenemos el tercer paso para llevar a la resolución. Habíamos colocado los datos y las incógnitas, y lo primero, y en este ejercicio me da
la pureza. Entonces, lo primero que tengo que aplicar, ¿cuánto es la cantidad de reactivo que voy a colocar en mi reactor realmente? Entonces, si 18 gramos es el 100%, el 60%, ¿cuánto va a ser? Si el 9 gramos de carbono son el 100% de mi masa, el 50%, ¿qué valor va a tener? Ya hago la reglita y coloco mis masas, las masas que van a reaccionar realmente. En el cuarto paso, ¿qué vamos a hacer? Se calcula la masa molar de cada uno de los compuestos químicos intervinientes. Sacamos la masa molar del dióxido de silicio, es un átomo de silicio, que sacamos el valor de la tabla atómica del silicio, más tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces, la masa atómica del oxígeno son 16 gramos mol por 2. Ese me da la masa molar del dióxido de silicio. La masa molar del carbono es 12 porque es monoatómico, tiene un solo átomo de carbono, entonces son 12 gramos mol. La masa atómica es igual a la masa molar del carbono. La masa molar del carburo de silicio es un átomo de silicio, que es 28 gramos mol, más un átomo de carbono, son los 12 gramos mol, y ahí me da la masa molar del carburo de silicio. Cuando nosotros, algo importante para tener en cuenta cuando nosotros calculamos la masa molar es, primero fundamental, escribir correctamente las fórmulas químicas. Y segundo, es que en este caso es la fórmula química de la sustancia química, del compuesto químico. No intervienen los coeficientes estequiométricos. Únicamente es la masa molar del compuesto químico. Tengo la masa y tengo las masas molares. Ahora voy a pasar esta masa a moles, porque en estequiometría se trabaja en moles. Todo se lleva a moles y de ahí se hacen los cálculos. Entonces, sabemos que los moles sobre la masa molar. Entonces vamos a calcular los moles para el dióxido de silicio. Coloco los 10,8 gramos del dióxido que calculamos anteriormente, que ya le aplicamos la pureza, sobre su masa molar. Y para el carbono hacemos exactamente lo mismo. Colocamos los 4,5 gramos, que es la masa que se colocó en el reactivo, ya aplicada al 50% sobre su masa molar. Y ahí tengo el valor de los moles que he colocado dentro de mi reactor. Vamos a la resolución propiamente dicho del ejercicio. Entonces, como les dije al principio, lo primero es ver que nosotros nos han dado los datos de los 2 reactivos que están involucrados. Entonces, vamos a ver cuál de ellos es el reactivo limitante. ¿Qué me quiere decir que sea mi reactivo limitante? Es el que se me va va a llevar a cabo en la reacción, y es el que me va a limitar las reacciones, el que me va a decir hasta dónde se va a llevar a cabo mi reacción. Entonces coloco, según la estequiometría de mi reacción química, me dice que 1 mol de dióxido de silicio reaccionan con 3 moles de carbono. Y yo, en lo real, que es lo que yo tengo en mi reactor, yo lo que he colocado han sido 0,18 moles de dióxido de silicio. Entonces aplico la regla de 3 simple directa y saco el cálculo de cuántos moles son los que yo voy a necesitar para que me reaccione el dióxido de silicio. ¿Cuántos moles de carbono voy a necesitar? Y según la regla y el cálculo me dice que
yo voy a necesitar 0,54 moles de carbono. Si yo observo la cantidad de moles que tienen que reaccionar con los 0,18 moles de dióxido de silicio que he colocado en mi reactor, la cantidad de moles que yo necesito de carbono es mayor a la que yo tengo en mi reactor, que si observamos ahí abajo en la línea me dice 0,375 moles de carbono. Entonces, yo puedo afirmar que mi reactivo limitante es el carbono, porque tengo menos cantidad de la que realmente voy a necesitar con esa cantidad de moles de dióxido de silicio que he colocado. Entonces, ya el reactivo limitante de carbono, ya que se consumirá primero y por completo, y en este instante se detendrá la reacción, dejando en exceso algo de masa sin reaccionar de dióxido de silicio. Sigamos, Mari, con la otra. Lo bueno de este ejercicio, chicos, que está todo dado en las diapositivas. Entonces, cada uno de los pasos para seguir, que son muchos, y hay que hacerlo de forma ordenada para seguir y llegar al cálculo correcto, está pegadito. Entonces, cualquier cosa que no entiendan, me avisan y me consultan. Entonces, ya sacamos, que es importantísimo saber cuál es nuestro reactivo limitante. Entonces, ahora vamos a trabajar con este reactivo, que es el carbono, para seguir con la resolución del ejercicio. Tengo, según la estequiometría de mi reacción, me dice que 3 moles de carbono reaccionan para 1 mol de carbono. Yo realmente el reactor 0,375, ¿qué cantidad de carburo voy a obtener? Entonces, aplico la regla de simple directo y me dice que voy a tener de carburo de silicio. Pero lo que está preguntando el ejercicio es ¿qué carburo de silicio voy a obtener? Entonces, tengo los moles, lo multiplico por la masa mol, que son los 40 gramos mol, y la masa teórica que voy a obtener es 5 gramos de carburo de silicio. ¿Me escuchan bien, chicos? Bueno, voy a intentar. Pero se entiende, no sé, que los chicos si ellos también te escuchan un poquito corto. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento para ver si escuchan mejor. Bueno, ¿qué hicimos? Pasamos las moles de carburo de silicio a masa, multiplicando por su masa molar. Esta es la masa teórica que yo he obtenido. ¿Estamos? Entonces, ahora, según los datos del ejercicio, me dijo que el rendimiento de la reacción era de un 80%. Entonces, ahora lo tengo que aplicar. A esa masa teórica que yo obtuve, lo multiplico por 0,8, es por 0,8, que es igual que si yo pongo 5 gramos de carburo de silicio, está al 100%, el 80%, ¿cuánto sería? Aplico la regla de 3 simple directa y me dice que la masa real que yo voy a obtener en este ejercicio es de 4 gramos de carburo de silicio. Algo para tener en cuenta en estos ejercicios, que si el rendimiento, ¿qué es lo que es? Es la eficiencia de mi reacción. ¿Cuánto eficiente? No ha sido eficiente el 100%, ha sido eficiente solo un 80%. Entonces, la masa obtenida va a ser menor, la masa real obtenida va a ser menor
a la masa teórica que se hubiera obtenido si hubiera tenido un 100% de efectividad mi reacción química. Marisol, ahí como que hubiéramos perdido tu audio. ¿Vos nos escuchás? Hola, Marisol. Chicos, ¿ustedes a mí me escuchan? ¿A mí me escuchan bien? Hola, sí, Inés, a vos se te escucha, pero a Marisol no. Bueno, sigo yo, no hay problema. Es No sé más, si- me aparece, creo, como que se desconectó. yo voy a seguir yo, no hay problema. Bueno, Denme un segundito, porque como estaba corrigiendo exámenes, no sé bien por dónde van. ¿Podemos volver una diapositiva? bien. Habían calculado los moles. Una más, así leo el ejercicio rapidito. Bien. Ese es el ejercicio. Bien, el carburo de silicio es una sustancia dura utilizada como abrasivo y se prepara calentando dióxido de silicio y carbono a temperaturas elevadas. Entonces tenemos dióxido de silicio en estado sólido más carbono en estado sólido, que dan por resultado de esa reacción carburo de silicio en estado sólido más monóxido de carbono, que es un gas. Averiguar la masa en gramos de carburo de silicio, que es uno de los productos, que se obtendrá cuando reaccionan 18 gramos de dióxido de silicio con una determinada pureza y 9 gramos de carbono con otra pureza, y el rendimiento de las reacciones del 80%. Bien, primero ustedes escribieron la ecuación y luego han verificado si está equilibrada y han hecho el equilibrio. Ok, seguimos. Después han colocado datos e incógnitas. Como ustedes tienen, esto lo vieron pero lo repasamos. Como ustedes tienen datos de pureza, significa que de los reactivos que intervienen en la reacción, no toda esa Inés. masa. Sí, Marisol. Ya volví. Bueno, Se me cortó un poquito. se cortaba. Si se te sigue cortando, Sí. yo puedo seguir, no hay ningún problema, porque los chicos me Bueno, dicen bueno. también. Bueno, A ver, dale. avísame cualquier cosa. Ahí parece que Bueno, te escuchamos mejor, si no yo sigo, no hay problema. buenísimo. De 10, Inés. Bueno, seguimos con el ejercicio 6. En esta diapositiva estaban, cuando se te cortó. Ah, bueno, listo. Seguimos. ¿Qué me dijo? Vamos a aplicar, teníamos, según la estequiometría, teníamos el dióxido de silicio, que un mol de dióxido de silicio reaccionaban con 3 moles de carbono. Si yo realmente tengo en mi reactor 0,18 moles de dióxido de silicio, ¿cuántos moles de carbono necesito para que me reaccionen esta cantidad de los 0,18 de dióxido de silicio? Aplico la regla de 3 simple directa y el cálculo me arroja que yo necesito 0,54 moles de carbono. Si yo observo en lo que yo he puesto en mi reactor, que son 0,375 moles de carbono, tengo una cantidad menor. Entonces puedo afirmar que mi reactivo limitante es el carbono. ¿Por qué es mi reactivo limitante? Porque tengo una menor cantidad de la que realmente necesito. Entonces, este se va a consumir primero por completo y en ese instante se va a detener la reacción, dejando en exceso algo de masa de dióxido de silicio sin reaccionar. Seguimos la otra diapositiva.
Una que yo encontré mi reactivo limitante, yo utilizo este compuesto, el reactivo limitante para hacer los cálculos posteriores. Entonces, según mi estometría, yo necesito 3 carbonos para tener 1 mol de carburo de silicio. Si yo realmente tengo 0,375 moles de carbono, ¿qué cantidad de moles de carburo de silicio voy a tener? Entonces, aplico la regla de 3 simple directa y me arroja que yo voy a obtener 0,125 moles de carburo de silicio. A mí me está preguntando la masa, me pregunta el ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Si ya tengo los moles, lo multiplico la masa y saco la masa del carburo de silicio. La masa que yo he obtenido es la masa teórica. Pero a mí el ejercicio me está diciendo que la reacción tiene un rendimiento del 80%. Entonces, aplico, si 5 gramos de carburo de silicio está al 100%, al 80%, ¿qué masa de carburo de silicio voy a obtener? Y me arroja los 4 gramos de carburo de silicio. Esta va a ser mi masa real obtenida, la que ya le apliqué el rendimiento. Algo para tener en cuenta en esta reacción, en aplicar el rendimiento, es que si yo voy a tener una masa teórica que la que me da el ejercicio al rendimiento al 100%, yo aplique el 80%, que es la eficiencia de la reacción, voy a tener una masa menor a la masa teórica obtenida. Eso es algo para tener en cuenta y al realizar los cálculos, la masa de carburo de silicio, en este caso nuestro producto, va a ser menor a la masa teórica. Sigamos, Mari, con este ejercicio. Lo bueno, chicos, de estos ejercicios que está todo explicadito ahí, así que lo van a poder ir siguiendo. Cualquier cosa me preguntan, me consultan si tienen alguna duda. Lo que vimos en el ejercicio anterior fue rendimiento, pureza y reactivos limitantes, que es el que tenemos que aplicar. En este caso, vamos a ver en este ejercicio estequiometría inversa y gases. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice, se quiere producir 3.000 kilogramos de amoníaco a partir de la siguiente reacción. Me dice que ha puesto hidrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso, se ha llevado a cabo reacción y obtuvo amoníaco gaseoso. ¿Qué me pide? Calcular el volumen necesario de hidrógeno a grados centígrados y a unas 5 atmósferas. Me pide la masa necesaria de hidrógeno si la reacción hubiera tenido un rendimiento del 1% y si la reacción hubiera tenido un rendimiento del 85%. Vamos a realizar la solución del ejercicio. ¿Qué me dice? ¿Qué primero tengo que hacer? Escribir la ecuación. Coloco los reactivos, la fórmula de los reactivos que me han dado, que si me dice nitrógeno gaseoso, sé que nitrógeno gaseoso es un compuesto diatómico. Entonces, pongo nitrógeno 2, gas, más, dice que el hidrógeno gaseoso es diatómico. Entonces, coloco hidrógeno 2, gas, más nitrógeno, hidrógeno 3, gaseoso, que es el amoníaco. Equilibrio esta ecuación, esta reacción química. Entonces verifico cuántos nitrógenos tengo del lado de los reactivos. Tengo 2. Y del lado de los productos tengo 1. Entonces, coloco mi coeficiente estequiométrico adelante del amoníaco, un 2, para equilibrar en ambos lados
la cantidad de nitrógeno. Entonces ahora verifico nuevamente. Tengo 2 nitrógenos del lado de los reactivos y 2 nitrógenos del lado de los productos. Ahora vamos a ver cuántos hidrógenos tengo del lado de los reactivos. Del lado de los reactivos tengo 2 y del lado de los productos tengo 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder equilibrar, coloco un 3 adelante de los reactivos, del hidrógeno. El coeficiente esticométrico es 3 por 2 átomos de hidrógeno, tengo 6 átomos de hidrógeno. En el lado de los productos, tengo coeficiente métrico 2, yo lo multiplico por los 3 átomos de hidrógeno pertenecientes al amoníaco, va a ser 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Entonces ahí tengo la reacción equilibrada y balanceada. Seguimos con la solución del ejercicio. Coloco en mi tablita los datos de las incógnitas. Me pide el volumen del nitrógeno gaseoso a una cierta temperatura y una cierta presión. Me pide la masa del hidrógeno gaseoso a un cierto rendimiento. Y lo que me da de dato, por eso es lo que es estequiometría inversa. ¿Por qué? Porque me da de dato la cantidad de producto que yo voy a obtener, que yo quiero obtener. Y lo que me está preguntando, ¿qué cantidad de volumen yo tengo que poner en mi inyector para obtener esa cantidad de productos? Entonces, hago esto es lo que me quiere decir cuando tengo estequiometría inversa. Me da los datos de los productos y yo tengo que obtener qué cantidad de reactivo es el que yo voy a colocar en mi inyector. Luego, este tercer paso, calculo las masas molares en gramos mol, que sabemos si el nitrógeno es diatómico, 2 átomos de nitrógeno son 28 gramos mol, 2 átomos de hidrógeno, 2 gramos mol, y el amoníaco, que es 1 átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, son 17 gramos mol. Los datos, si tenemos las masas, ya los vamos a calcular en la diapositiva siguiente, y ponemos los moles. Sabemos que en estequiometría todos tenemos que pasar a moles, y luego vamos a las respuestas. Lo importante, chicos, cuando nos dan en kilogramos, lo primero que tenemos que hacer es pasar, hacer el pasaje de unidades de kilogramos. Entonces, nuestros datos que nos han dado de nuestro producto, el amoníaco, sacamos el número de moles. La masa sobre la masa molar del amoníaco. Y ahí saco el cálculo y me da que obtengo en esta reacción 176.470,6 mol de amoníaco, que es el que yo voy a obtener, que es el que yo voy a obtener en esta reacción química. Sigamos mal. Una vez calculados los moles de amoníaco, vamos según la relación estequiométrica de mi reacción química, me dice que 2 moles de amoníaco reaccionan, 2 moles de amoníaco se han obtenido a partir de 1 mol de nitrógeno gaseoso. Si yo quiero obtener 176.470,6 moles de amoníaco, ¿qué cantidad de nitrógeno tengo que poner en mi inyector? Yo voy a suponer, asumo que, como no me habla del rendimiento, si no me habla, yo asumo que el rendimiento de esta reacción es de 100%. Entonces, aplico la reacción, la de 3 simple directa, y obtengo mi cantidad de moles de nitrógeno gaseoso necesarios para obtener esa cantidad de producto. Como el nitrógeno, como me pide qué volumen es el que yo tengo que colocar en mi inyector, entonces, como el nitrógeno es gaseoso, aplico la ecuación general de gases. ¿Qué me dice la ecuación general de gases? Me dice que
La presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Siempre hay que tener en cuenta que la temperatura se trabaja en esta ecuación en kelvins. Entonces, como me pide el volumen, despejo el volumen. Luego que despejo el volumen, reemplazo los valores dados, los valores que tengo. Tengo la cantidad de moles de nitrógeno gaseoso, que lo acabamos de encontrar. Tengo la constante de gases ideales, me dio el ejercicio, la temperatura en el cual está trabajando, entonces la paso a Kelvin y me ha dado la presión. Entonces, y la respuesta de este ejercicio es que necesito 1509,8 litros de nitrógeno gaseoso para obtener los 3000 kilogramos de amoníaco, que es lo que me ha pedido el ejercicio. Sigamos, Mari, con el otro ejercicio, vamos a resolver el apartado B. Me dice que quiere obtener si el rendimiento de la reacción es al 100% o ya al 85%. Bueno, en el B vamos a aplicar el 100% del rendimiento de la reacción. Entonces, 2 moles de amoníaco han reaccionado. Se necesita 3 moles de hidrógeno gaseoso. Según la cantidad de moles de amoníaco que tengo, aplico la regla de 3 simple directa y me dice que yo en mi reactor tengo que poner 264.705,9 mol de hidrógeno gaseoso. Pero me pide la masa. Entonces, a esta cantidad de moles que he calculado de hidrógeno gaseoso, lo multiplico por su masa mol y saco la masa de hidrógeno gaseoso necesaria que yo tengo que poner en mi reactor para obtener el amoníaco. A esta cantidad, tengo todo en gramos para unificar las unidades de la masa molar que tengo gramos mol, a estos gramos que me ha dado, lo paso a kilogramos. Entonces, la respuesta a mi apartado B, a un 100% de rendimiento, yo necesito colocar en mi reactor 529,4 kilogramos de hidrógeno gaseoso. En el apartado C me pide hacer el mismo cálculo, pero para el 85% de del rendimiento de mi reacción. Como esta estequiometría inversa, si a mí me está dando qué cantidad de producto, es cuando yo si voy a la empresa me dice, yo quiero obtener 3.500 gramos de amoníaco, ustedes me tienen que solucionar cuánto es lo que yo tengo que colocar en mi reactor. Eso es lo que hemos estado haciendo durante toda esta resolución del ejercicio. Pero ahora me está diciendo que la eficiencia de esa reacción es del 85%. Entonces, si el rendimiento es del 100%, yo tengo 529,4 gramos de hidrógeno gaseoso. Y si al 85%, en este caso aplico la regla de 3 inversa, que lo que es, acá está el cálculo, ¿cómo lo calculamos? Es 100 por los 529,4 kilogramos de hidrógeno gaseoso dividido en 85. Es regla de 3 simple inversa. ¿Cuánto me da? 600,228 kilogramos de hidrógeno gaseoso. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en este tipo de ejercicio? Que la cantidad de masa que me va a dar de hidrógeno gaseoso que yo tengo que colocar en mi reactor va a ser mayor, porque tengo un rendimiento de mi reacción menor. ¿Estamos con este tipo de ejercicios? El rendimiento, si el rendimiento de mi reacción baja, lo que yo voy a tener que colocar en mi reactor va a ser más reactivo, una mayor cantidad de reactivo para obtener una mayor cantidad de moles en mi reactivo. Seguimos, Mari, con el otro tipo de ejercicio. Vamos a abordar ahora un
ejercicio de estequiometría inversa. ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice que en un reactor químico se combina amoníaco con oxígeno gaseoso mediante la siguiente reacción. Me dice que coloco 4 moles de amoníaco gaseoso más 5 moles de oxígeno gaseoso que reaccionan dándome 4 moles de monóxido de nitrógeno más 6 moles de agua. Si se producen 462 gramos de gas de monóxido de nitrógeno partiendo de 750 kilogramos de amoníaco y 750 kilogramos de oxígeno, calcular el rendimiento porcentual del proceso. ¿Qué hacemos? Leemos el ejercicio. ¿Está bien? Me da los datos de los dos reactivos que están interviniendo en esta reacción y también me da cuánto obtuve en ese, me da los datos del producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, me pide el rendimiento y tenemos que sí o sí, si me da los dos datos reactivos, tengo que verificar cuál es mi reactivo limitante. Una vez que yo pongo en el ejercicio, empezamos con la solución, siguiendo los pasos que hemos seguido, que hemos tenido en cuenta en todos los ejercicios anteriores. Primero, escribo la ecuación y verificar que esté equilibrada. Si ustedes ven que acá nos está dando los coeficientes estequiométricos, de todas maneras tenemos que verificarlo sí o sí que balanceada la ecuación, porque es fundamental. O sea, si hacemos mal este paso, los datos no vamos a llegar a la resolución correcta. Entonces, escribimos la ecuación con sus fórmulas químicas. Me dice 4 moles de amoníaco gaseoso más 5 moles de oxígeno gaseoso reacciona para obtener 4 moles de monóxido de nitrógeno más 6 moles de agua. Verificamos qué cantidad de nitrógeno tengo del lado de los reactivos. Tengo 4. De los productos, 4. Veamos qué cantidad de oxígeno tenemos. Oxígeno tenemos. Si tenemos el es diatómico, tenemos 2 átomos de oxígeno. Tenemos 2 por el coeficiente estequiométrico 5, son 2 por 5, 10 átomos de oxígeno del lado de los reactivos. Veamos cuánto oxígeno tenemos del lado de los productos. Tenemos 4 por un átomo de oxígeno que está en el monóxido de nitrógeno. Entonces tenemos 4 oxígenos ahí. En la molécula de agua tenemos 6 átomos de oxígeno, pues 6 por 1, 6. 6 más 4, 10 oxígenos del lado de los productos. O sea que los oxígenos están balanceados. Ahora verifiquemos el hidrógeno. Tengo 4 por 3 átomos de hidrógeno que tengo en el amoníaco, 4 por 3, 12 hidrógenos del lado de los reactivos. Del lado de los productos tengo 6 por 2 átomos de hidrógeno que tengo en la molécula de agua, son 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno. O sea que la ecuación está equilibrada correctamente, está balanceada. Una vez que verificamos esto, ponemos datos de las incógnitas que nos han dado. Nos dieron que que se colocó en el reactivo 750 kilogramos de amoníaco, lo pasamos directamente a gramos, igual con el oxígeno. Y me dice que se ha obtenido, una vez llevada a cabo esta reacción, 462 kilogramos de monóxido de nitrógeno, o sea que lo llevamos bien a gramos para unificar las unidades. La masa molar también la hemos venido calculando, como la masa atómica del nitrógeno más 3 átomos de hidrógeno, me da 17 gramos mol del amoníaco. Del oxígeno diatómico tenemos 2 átomos de hidrógeno, o sea, son 16 gramos mol por 2, son 32 gramos mol.
Y el monóxido de nitrógeno tenemos un átomo de oxígeno, que es 16 gramos mol, más el nitrógeno, que son 14 gramos mol, son 30 gramos mol del monóxido de nitrógeno. Como el agua no nos da ningún tipo de dato, no lo colocamos nada abajo, no ponemos nada en la columna abajo del agua. Ahora calculamos los moles. Tenemos la masa. Entonces sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Tenemos la masa y tenemos la masa molar. Entonces hacemos un cálculo directo. Tenemos los moles de los dos reactivos y de uno de los productos. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? El reactivo limitante. Entonces, acá están los pasos detallados de lo que les he explicado recién. Pasamos a gramos, después calculamos las masas molares, después calculamos los moles, que es el número de mol igual a la masa sobre la masa molar. Entonces, como tenemos todos los datos, calculamos directamente. Seguimos con la otra diapositiva, Mari. ¿Qué hacemos? Según la estequiometría, ¿qué me dice? Ahora yo tengo que calcular mi reactivo limitante. ¿Qué me dice mi reacción química? Mi ecuación química. Me dice que 4 moles de amoníaco han reaccionado para obtener, reaccionan con moles de oxígeno gaseoso. Si yo coloco en mi reactor 44.117,6 moles de amoníaco, ¿qué cantidad de moles de oxígeno voy a necesitar para que reaccione? Me da el cálculo 55.147 mol de oxígeno gaseoso. Entonces, si yo observo valores, yo digo que se requieren 55.147 moles de oxígeno gaseoso, pero se dispone solamente de 23.437,5 moles, por lo que tanto el reactivo limitante es el oxígeno. Si yo observo lo que yo necesito con lo que yo tengo en mi reactor, realmente el valor es menor. Entonces yo puedo afirmar que mi reactivo limitante será el oxígeno. A ver, Rocío, ¿qué me está preguntando, profe? ¿El coeficiente estequiométrico no influye, no saca la masa molar? No, chicos, no. La masa molar únicamente se saca del compuesto químico, que es, por ejemplo, del amoníaco es un átomo de nitrógeno más 3 átomos de hidrógeno. Es la masa atómica del nitrógeno más la masa, más 3 por la masa atómica del hidrógeno. Los coeficientes estequiométricos únicamente se aplican cuando yo vengo acá a esta solución, a la resolución de mi ejercicio, a mi resolución estequiométrica. Únicamente hacemos uso de los coeficientes estequiométricos. ¿Está bien, Rocío? ¿Entendiste? ¿Quedó claro? Seguimos entonces. ¿Qué hicimos? Sacamos el reactivo limitante porque teníamos los datos de los dos reactivos, pero tenemos que saber sí o sí cuál es el que me va a detener la reacción, hasta dónde va a llegar la reacción. Entonces, según los datos que hemos obtenido, me dice que mi reactivo limitante es el oxígeno. Porque comparé cuánto es lo que yo, si coloco 44.117,6 moles de amoníaco, cuánto es lo que yo necesito de moles de oxígeno. Y los moles de oxígeno es mayor a lo que necesito, a lo que yo tengo realmente en mi reactor. Entonces, ya sabiendo esto, tomo mi reactivo limitante, que es el oxígeno, utilizo el oxígeno para hacer mis cálculos posteriores.
utilizo esas relaciones estequiométricas para hacer los cálculos posteriores que yo necesito. Entonces, si yo tengo 5 moles de oxígeno que han reaccionado para 4 moles de óxido de nitrógeno, yo tengo en mi reactor 23.437,5 moles de oxígeno. ¿Cuántos moles de monóxido de nitrógeno voy a obtener? Y me da 18.750 moles. Entonces, este valor que me ha dado es mi cantidad de moles teóricos que yo voy a obtener. Y a mí lo que me está pidiendo es que yo calcule el rendimiento de esta reacción. Entonces, si me voy a definición de rendimiento, el rendimiento me dice que es el resultado real sobre el resultado teórico 100. En este caso, no vamos a utilizar mis moles reales del monóxido de nitrógeno sobre los moles teóricos del monóxido de nitrógeno por 100. ¿Cuáles van a ser mis moles reales? Lo que yo obtuve realmente, que me da como dato en el ejercicio. Si ustedes vamos a la tableta al principio, de los 462 kilogramos que se obtuvo realmente en la reacción, lo dividimos en la masa molar del monóxido de nitrógeno, me da los 15.400 mol de monóxido de nitrógeno. Ese es mi dato real, fue lo que me dio el ejercicio, me lo dijo en el enunciado. Esa cantidad de moles fue lo que yo obtuve. Y yo haciendo los cálculos que hemos llevado a cabo, me dice que yo, los moles teóricos que yo, los que yo he tenido, lo que yo he calculado son 18.750. Divido estos dos valores por 100 y me arroja que esta reacción química ha obtenido un 82,13% de rendimiento. Estamos, chicos, con este tipo de ejercicios. Sé que son largos, pero llevando a cabo cada uno de los pasos que hemos venido haciendo en cada uno de los ejercicios, llegamos a la solución correcta. ¿Tienen algún tipo de consulta? Les recomiendo que realicen estos ejercicios y los pregunten en las clases de consulta si tienen dudas. ¿Tienen alguna? Pueden abrir el micrófono y preguntar. Muy importante saber fórmulas químicas, chicos, y escribirlos correctamente porque los enunciados les vamos a dar el nombre del compuesto químico y ustedes tienen que ya saberlos y hacer la fórmula. Saber balancear la ecuación química y llevar todo a moles. Que para no tener ningún tipo de equivocación, nos vamos a moles. Si nos da la pureza, chicos, lo primero que tenemos que aplicar que es esa la masa que se va que es la masa que vamos la que va a estar presente realmente, porque que si yo pongo en un reactor 10 kilos de cierto compuesto, la pureza va a tener algo, y me dice que tiene el 60% de pureza, únicamente va a haber de esos 16 kilos nada más van a reaccionar y lo demás tiene impureza. Entonces, lo primero que aplica es pureza. Y
los rendimientos es cuando ya tenemos algo, los datos del producto. Ya aplicamos cuando la reacción se llevó a cabo y ver qué es lo que yo coloqué en mi reactivo, en mi motor, como reactivo y qué es lo que voy a tener como producto. Los cuestionarios van a estar listados hasta antes del parcial 2, sí. El parcial 2 es el viernes, no, esa es la recuperación. El martes 3 de noviembre es la fecha del parcial 2. ¿Qué incluye el parcial 2? Unidades 4, 5, 6 y 7 y el laboratorio 2. ¿Alguna consulta más, chicos? Esta semana vamos a tener clase de consulta el jueves. Para hacer este tipo de ejercicios. Bueno, y todo lo que quieran preguntar. Bueno, chicos, si no tienen alguna otra consulta.